¿Alguna vez te has preguntado a qué huele el pecado cuando se disfraza de santidad? Cierra los ojos un instante. Escúchame con atención. Imagina el olor a incienso denso, casi asfixiante, mezclado con el aroma cobrizo de la sangre fresca y el sudor de decenas de cuerpos entrelazados en la oscuridad absoluta. Nos han enseñado, desde que somos niños, a temerle al diablo que viene envuelto en llamas, con cuernos y un tridente. Nos han dicho que el mal es feo, grotesco y evidente. Pero el verdadero terror, el que te hiela la sangre, te paraliza la voluntad y te quema la piel al mismo tiempo, viste sotana de seda, lleva cruces de oro al cuello y reza el rosario en la penumbra de la medianoche. Te advierto ahora mismo, si eres una persona de fe frágil, si tienes una moral intocable o si te asusta mirar hacia el abismo de las perversiones humanas, detén este relato en este exacto momento. Lo que estás a punto de escuchar no es un cuento de fantasmas. Es el secreto mejor guardado, el archivo borrado por el mismísimo Vaticano, sobre la Orden del Silencio Perpetuo de San Cipriano, un monasterio tallado en la roca viva, en lo más profundo, aislado e inaccesible de los Pirineos. Esta es la historia de Sor Inés, de su descenso a la locura, y del horror seductor que se oculta bajo el nombre de Cuerpos Consagrados, el ritual prohibido a medianoche. Capítulo 1. El fuego en la piedra. Inés no era una monja cualquiera. Apenas tenía 22 años. Poseía unos ojos negros inmensos que parecían pozos sin fondo llenos de una culpa incomprensible, y unos labios carnosos, siempre agrietados por el frío, que pasaban 18 horas al día murmurando padrenuestros febriles. Su objetivo no era adorar a Dios, sino apagar el fuego abrasador que le devoraba las entrañas. Había sido entregada al convento por su poderosa familia a los 16 años para expiar los oscuros pecados de la carne que, decían, manchaban su linaje maldito. Pero el aislamiento absoluto no sofocó sus demonios, por el contrario, los alimentó hasta volverlos salvajes. El monasterio de San Cipriano era un ataúd de piedra gótica. Sus pasillos eran laberintos de sombras perpetuas, donde el eco de un paso sonaba como un trueno. Las noches de Inés eran un tormento. Sufría de sueños vívidos, alucinaciones donde los crucifijos de las paredes cobraban vida, donde manos invisibles, frías pero ardientes, se deslizaban bajo su áspero hábito de lana cruda, recorriendo sus muslos, su vientre, su cuello, mientras coros gregorianos resonaban de forma invertida en su cabeza. Despertaba empapada en sudor, llorando, castigando su propia piel con cilicios hasta sangrar, rogando por un perdón que nunca sentía llegar. Sin embargo, toda la frágil estructura de su cordura comenzó a resquebrajarse definitivamente con la llegada del nuevo confesor de la orden, el padre Damián. Damián no era el típico clérigo anciano y decrépito al que estaban acostumbradas. Era un hombre en la plenitud absoluta de sus 30 años, con una belleza casi cruel, depredadora. Tenía una mandíbula cincelada en mármol, ojos de un gris tormentoso que parecían leer los pecados antes de que fueran confesados, y una voz de barítono que vibraba directamente en el pecho de quien lo escuchaba, bajando hasta el bajo vientre. Cuando oficiaba la misa, sus manos pálidas y de dedos largos levantaban la hostia consagrada con una reverencia física, casi erótica, que rozaba la más descarada obscenidad. Inés lo observaba desde el coro en la penumbra, sintiendo como la respiración se le cortaba y como un calor líquido y prohibido se acumulaba entre sus piernas, obligándola a morderse el labio hasta saborear su propia sangre. Las confesiones con el padre Damián pronto dejaron de ser un recuento monótono de faltas menores y oraciones omitidas. En la oscuridad opresiva del confesionario de caoba, separados únicamente por una fina rejilla de madera tallada, sus alientos cálidos chocaban y se mezclaban. «Padre, he pecado profundamente», susurraba Inés, temblando de pies a cabeza, aferrada al reclinatorio. «Dime, hija mía», respondía él. Su voz no era la de un juez divino, era espesa, aterciopelada, y parecía acariciarle la nuca a través de la madera. «No te guardes nada.
¿Qué deseos impuros han manchado esa alma tan hermosa y prístina? Él no le exigía arrepentimiento, no le imponía avemarías. Le exigía detalles. Le pedía, con una insistencia hipnótica, que describiera la anatomía de sus sueños febriles, la textura de las manos invisibles que la tocaban, la humedad de su propia piel bajo las sábanas de lino. Y con cada palabra vergonzosa que abandonaba los labios de Inés, su devoción religiosa se retorcía, mutando en una lujuria enfermiza, una sed desesperada que ni los litros de agua bendita del monasterio podrían jamás saciar. Fue durante una noche de tormenta, en la confesión más larga y tormentosa, que Damián acercó sus labios a la rejilla y pronunció por primera vez aquellas palabras prohibidas que sellarían su destino. El señor de esta casa no desea tu dolor, pequeña Inés. Desea tu éxtasis absoluto. La Iglesia te ha mentido. Hay una comunión más antigua, más profunda, un verdadero bautismo de la carne. Los cuerpos consagrados, reunidos a medianoche. ¿Estás lista para dejar de rezarle a estatuas muertas y conocer a la divinidad vibrando bajo tu propia piel? Capítulo 2. El descenso al inframundo de la carne. La invitación oficial llegó 3 noches después. Era un trozo de pergamino negro, áspero como piel humana curtida, deslizado silenciosamente bajo la pesada puerta de madera de su celda. El mensaje, escrito con una tinta carmesí que aún parecía húmeda, decía simplemente: Cripta de los mártires. A la medianoche. Ven desnuda bajo el hábito. Trae tu hambre. El corazón de Inés latía con la fuerza destructiva de un tambor de guerra mientras caminaba de puntillas por los pasillos desiertos del monasterio. El frío del suelo de piedra se clavaba en las plantas de sus pies descalzos, pero su cuerpo entero ardía consumido por una fiebre profana. Las estatuas de los santos mártires, encajadas en las paredes, con sus rostros de dolor estático y ojos en blanco, parecían seguirla con la mirada en la oscuridad, juzgando y a la vez envidiando su paso hacia la perdición. El silencio era sepulcral, roto únicamente por su propia respiración entrecortada y el roce pesado de la tela contra las baldosas. Al llegar a las profundidades de la cripta de los mártires, un lugar prohibido para las novicias, Inés apoyó sus manos temblorosas contra la gigantesca puerta de roble y hierro forjado. Al empujarla, el gozne emitió un gemido sordo. Lo que cruzó ese umbral no fue una monja temerosa, sino una mujer marchando hacia su propia ejecución voluntaria. Lo que sus ojos vieron al abrir la puerta no fue una tumba oscura y llena de telarañas, sino una visión de infierno, placer y herejía absoluta. Cientos de velas negras, gruesas y deformes, derramaban cascadas de cera hirviendo sobre el suelo empedrado, iluminando una escena que desafiaba cualquier límite de la cordura y la doctrina eclesiástica. El aire en la cripta era denso, pesado como el agua, saturado de una mezcla embriagadora, el incienso de iglesia, la mirra amarga, y el inconfundible y salvaje aroma almizclado del sudor humano, fluidos y excitación animal. En el centro de la inmensa cripta, alrededor de un altar construido de basalto negro, había figuras retorciéndose en la penumbra. Eran docenas de monjas y sacerdotes de la orden. Pero no estaban rezando. Estaban completamente enredados en una coreografía grotesca, húmeda y magnética de carne viva. Sus cuerpos, pálidos y fantasmales a la luz temblorosa de las velas, se unían, penetraban y se separaban en un frenesí orgiástico brutal. Las bocas buscaban cuellos, las manos rasgaban la piel en arranques de pasión violenta. Todo este caos carnal parecía seguir el ritmo hipnótico de un cántico gutural que brotaba de sus gargantas entrelazadas, un latín invertido e incomprensible que hacía vibrar las catacumbas hasta sus cimientos. Corpus sacratum, sanguis damnatus. Oculi caesi, caro devorata. Era un drama teatral, era la perversión suprema, pero sobre todo, y esto fue lo que más aterrorizó a Inés, era un acto de adoración absoluta y genuina. Sobre el altar negro no descansaba una cruz cristiana. En su lugar se erguía un ídolo abominable, una estatua antigua, de aspecto andrógino,
tallada en una madera roja que parecía palpitar como un corazón desollado. La deidad impía poseía múltiples brazos que se abrazaban a sí mismos, y cuernos retorcidos que se entrelazaban formando una corona de espinas invertida. De los cuencos vacíos de sus ojos brotaban lágrimas incesantes de un líquido espeso, oscuro y brillante, que caía gota a gota sobre el basalto. Y justo allí, de pie frente a la monstruosa efigie, estaba Damián. Estaba completamente desnudo, salvo por una estola de seda roja y raída que le rodeaba el cuello y caía sobre su pecho. Su piel perfecta brillaba con una fina capa de sudor y algo más, algo oscuro que lo manchaba. Al ver a Inés temblando en el umbral, se giró lentamente hacia ella. Esbozó una sonrisa que no tenía nada de sagrada. Era la sonrisa depredadora de un lobo hambriento que acaba de acorralar a un cordero inmaculado en el centro del matadero. «Acércate, hermana mía», ordenó Damián, y su voz resonó con un eco doble, antinatural, como si dos entidades hablaran al mismo tiempo a través de sus cuerdas vocales. «Ven a despojarte de la asquerosa vergüenza terrenal. Ven a ser un cuerpo consagrado. Ven a comulgar». Capítulo 3. El ritual prohibido a medianoche. Inés, completamente hipnotizada, despojada de voluntad por el humo embriagador y la magnitud del pecado, dio un paso adelante. Sus dedos temblorosos se dirigieron al áspero nudo del cinturón de cuerda que ceñía su cintura. Tiró de él. El nudo cedió. Con un movimiento lento, casi ritualístico, dejó que el pesado hábito de lana cayera formando un charco oscuro sobre el suelo húmedo. Quedó completamente desnuda. Su cuerpo virgen, pálido como la luna, temblaba incontrolablemente bajo la mirada de la congregación. Las otras figuras en la sombra detuvieron su frenesí orgiástico por un instante. Docenas de rostros ocultos por capuchas a medio quitar se giraron para observarla. En la oscuridad, los ojos de los otros monjes y monjas brillaban con un hambre bestial, inhumana, como fieras acechando desde la maleza. Damián caminó hacia ella y la tomó suavemente de la mano. Su tacto era quemante, literalmente abrasador, como si por sus venas corriera metal fundido en lugar de sangre. La guió a través del mar de cuerpos jadeantes hasta llegar a los pies del altar de basalto. Para que el espíritu ascienda a la verdadera divinidad, la carne debe ser primero profanada, desgarrada, y luego santificada en el fuego del deseo sin límites, predicaba Damián, alzando una copa dorada profanada hacia la grotesca estatua de madera roja. Del cáliz, Damián hundió sus dedos largos en aquel líquido espeso y oscuro que la figura lloraba incesantemente. Era sangre. Sangre muy antigua, fría, y con un olor dulce, metálico y putrefacto. Con una lentitud torturante, manteniendo el contacto visual con Inés, Damián comenzó a ungir su cuerpo desnudo. Trazó símbolos arcanos incomprensibles sobre su frente inmaculada. Sus dedos ensangrentados bajaron por el delicado cuello de la novicia, dibujando líneas de herejía sobre sus clavículas, rodeando sus pechos erizados por el frío y el terror, y marcando un pentagrama espeso y viscoso sobre su vientre plano. Con cada roce de aquella sangre profana, Inés no sentía asco ni repulsión. Por el contrario, sentía una oleada de calor insoportable, una excitación tan violenta y dolorosa que le arqueó la espalda y le arrancó un gemido largo e involuntario que resonó en la cripta. El terror más absoluto y la lujuria más desesperada colisionaron en su cerebro, creando un cortocircuito en su alma, destrozando para siempre a la monja temerosa y dando paso a la bestia hambrienta. «Bebe el sacramento», murmuró él, ofreciéndole la copa dorada hasta sus labios. Inés cerró los ojos, abrió la boca y bebió ansiosamente. El líquido era espeso. Sabía a cobre oxidado, a tierra mojada de cementerio y a un vino extremadamente rancio. Al tragar aquella inmundicia, sintió que un fuego negro, alquitranado, estallaba en el fondo de su estómago y se ramificaba por todas sus venas. Sus rodillas cedieron por la intensidad del espasmo, pero Damián fue rápido y la sostuvo con fuerza hercúlea por la cintura,
atrayéndola bruscamente contra su propio cuerpo desnudo. Se unieron allí mismo, sobre los fríos e implacables escalones del altar. No hubo romance, no hubo ternura. No fue un acto de amor. Fue una colisión violenta, desgarradora y desesperada. Fue un asalto dictado por el ritmo frenético del cántico gutural del resto de los presentes, que, al ver la consumación de Inés, reanudaron su infernal bacanal a su alrededor con el triple de violencia. La cripta entera se convirtió en un océano de carne gimiendo, retorciéndose bajo la luz negra. Capítulo 4. La encarnación del abismo. Pero es exactamente aquí donde el relato da un giro hacia la pesadilla inenarrable. Es aquí donde el éxtasis erótico se pudre y da paso al terror biológico y cósmico. Mientras Damián la poseía con una brutalidad que le cortaba el aliento, Inés, jadeante y al borde del clímax, abrió los ojos y miró por encima del hombro ensangrentado del sacerdote, clavando la vista directamente en la estatua. La madera roja no era madera. Estaba palpitando. Las venas de la madera latían al unísono con el corazón de Inés. El ídolo estaba vivo. Y el horror no se detuvo ahí. A medida que el clímax físico de Inés se acercaba como un tren desbocado, transformándose en un éxtasis doloroso, punzante y desgarrador, sintió con pánico absoluto que algo más, algo ajeno, inmenso y monstruoso, entraba en su cuerpo a través de Damián. Damián no era un simple hombre pecador. Ni siquiera era el líder de un culto satánico. Era un conducto. Un tubo de ensayo de carne. El sacerdote, aún unido a ella, echó la cabeza hacia atrás en un espasmo. Inés vio, paralizada por el pánico, como los hermosos ojos grises de Damián se derretían, volviéndose completamente negros, como pozos de brea líquida. La mandíbula perfecta del hombre se desencajó con un crujido sordo, abriéndose de forma antinatural, rasgando la piel de sus mejillas para revelar, no dientes humanos, sino 3 filas concéntricas de colmillos afilados como agujas de cristal manchadas de sangre. El inmenso placer carnal de Inés se transformó instantáneamente en un dolor agónico, como si le estuvieran vertiendo ácido puro en las entrañas. Sintió, con una claridad enloquecedora, como su vientre se expandía violentamente. Su piel se estiraba hasta el límite. Una fuerza parasitaria masiva, algo con demasiadas extremidades, estaba tomando forma y tamaño en el interior de su útero en cuestión de segundos. El ritual prohibido a medianoche no era una ceremonia para adorar al diablo, ni una excusa para la perversión humana. Era un rito de fertilidad impía. Era un proceso industrial para engendrarlo. Los cuerpos consagrados no eran devotos amantes bajo las sombras, eran incubadoras de carne fresca, recipientes biológicos desechables, granjas humanas utilizadas para parir a las legiones deformes del abismo y traerlas a este mundo. Inés intentó gritar, intentó rogar por la muerte, pero Damián cubrió su boca con una mano que ya no era humana, sino una garra pálida, pesada y fría como el mármol, inmovilizándola contra el suelo con una fuerza aplastante. Alrededor de ellos, la orgía se había detenido. Las otras monjas y sacerdotes se arrastraron por el suelo hacia el altar, rodeándolos en un círculo macabro. Inés, con los ojos inyectados en sangre por el dolor de su vientre abultado, pudo verlos bien. Sus cuerpos ya no eran humanos bajo la luz temblorosa de las velas de sebo. Su piel se estaba rasgando en tiras, cayendo a pedazos para revelar escamas oscuras, exoesqueletos quitinosos y músculos purulentos en carne viva. Ellos también habían sido consagrados noches atrás, ellos también habían sido usados, y ahora se estaban transformando en las bestias que habitan en la profunda oscuridad. El éxtasis carnal había sido simplemente la anestesia, la fe ciega, el cebo perfecto. Damián, mirándola con sus ojos de vacío infinito, recitó con su voz cavernosa y múltiple la última y aterradora letanía. La carne bendita debe rasgarse para que el verbo oscuro pueda nacer. Bendita seas tú entre todas las mujeres, pequeña Inés. Bendita seas tú,
madre del nuevo y eterno tormento. La piel del vientre de Inés comenzó a moverse convulsivamente, a ondular y palpitar de forma grotesca, como si docenas de arañas gigantes hechas de huesos afilados intentaran abrirse paso rasgando su humanidad desde las entrañas hacia afuera. El dolor la cegó. La última y espantosa visión que tuvo Sor Inés en este mundo, justo un segundo antes de que su propio cuerpo estallara y la oscuridad absoluta de la muerte y la condena eterna la devorara, fue la sonrisa llena de colmillos inhumanos de Damián, y el ensordecedor sonido de la estatua de madera roja, riendo a carcajadas. Epílogo para el oyente. La voz del narrador vuelve a bajar de tono, casi a un susurro al oído. Así que, hazme un favor. La próxima vez que decidas hacer turismo religioso y visites una de esas catedrales antiguas o monasterios de piedra en las montañas, de esos que huelen a siglos de secretos, a cera derretida y a silencios que asfixian, fíjate muy bien en el suelo por donde pisas. Si por casualidad ves una mancha inusualmente oscura y pegajosa cerca de los escalones del altar principal. O si, de repente, sientes que el frío helado de las piedras sube por tus piernas y te recorre la espina dorsal como una caricia demasiado íntima, demasiado humana, no te quedes a rezar. Huye. Da media vuelta y corre sin mirar atrás. Porque debes saber que, muy por debajo de tus pies, en las entrañas de la tierra donde la luz del sol jamás ha tocado, la orden de San Cipriano sigue activa. Y están hambrientos. Aún buscan devotos desesperados. Aún buscan inocencia ciega que corromper y transformar. El ritual prohibido necesita constantemente sangre nueva, porque los ídolos del abismo nunca dejan de llorar. Así que, dime la verdad. ¿Aún te atreves a entrar en un confesionario para susurrar tus pecados más sucios en la oscuridad? ¿O prefieres guardártelos bien adentro, antes de que alguien al otro lado de la rejilla decida que tu cuerpo también merece ser consagrado esta misma medianoche? Han pasado 10 años desde aquella tormenta de medianoche. El monasterio de San Cipriano fue clausurado abruptamente por orden directa del Vaticano. Oficialmente, se dijo que una epidemia de fiebre erradicó a la congregación entera. Las puertas fueron selladas con hierro y plomo, y los mapas de la región fueron alterados sutilmente para que los viajeros perdieran el rumbo antes de acercarse. Pero los secretos de carne y sangre nunca se entierran por completo. Hace apenas unos meses, en un orfanato aislado a las afueras de Madrid, una monja anciana entró a la habitación de los niños en medio de la noche. Había escuchado un llanto inusual. Al acercarse a una de las cunas más apartadas, la luz de su linterna iluminó el rostro de un niño de 10 años. Era un niño de piel pálida, hermosa, casi perfecta, pero con unos ojos grises que parecían contener tormentas antiquísimas. La monja, temblando, retrocedió y dejó caer la linterna cuando el niño le sonrió. No fue una sonrisa infantil. Fue la sonrisa depredadora de un lobo. Y mientras la oscuridad inundaba la habitación, la anciana juró escuchar, no la voz de un niño, sino un coro gutural de decenas de voces superpuestas que susurraban desde la garganta del pequeño. La carne bendita ha regresado, hermana. Prepara el altar, es casi la medianoche.